y quiero que me acompañen y juntos vengamos al Señor y nos rindamos a Él y le pidamos su gracia. Padre Santo, queremos darte gracias, Señor. Está nuestro corazón lleno de gratitud y de agradecimiento, porque hoy hemos participado de la cena del Señor, hemos recordado tus palabras, esa última cena, donde entregaste tu cuerpo para ser partido por todos nosotros, como pago por nuestros pecados. Tú recibiste el juicio, el castigo, la condenación que era nuestra, para recibir nosotros perdón, salvación y vida eterna. Te damos gracias, Señor, pero que estas gracias no sean solamente con nuestra boca, Señor, sino que estas gracias nos lleven a rendir nuestras vidas, a entender quién eres, a entender tu gran amor y tu gran pago que hiciste para comprarnos, para hacernos tuyos, para hacernos propiedad tuya y poder cumplir de esa manera y únicamente de esa manera tu propósito que tienes a través de la redención de Cristo. Señor, te damos gracias, yo te ruego, te pido que ilumines al predicador, que le des tu gracia, que seas tú quien lo hagas competente y capaz para poder llevar a la iglesia, a los corazones, esta palabra, lo que tú escribiste aquí, lo que tú quisiste decirnos a nosotros para ser alentados, fortalecidos y poder adquirir esa seguridad tan importante para poder llevar fruto abundante para tu gloria. Te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo tomando tu palabra, llevándola a los corazones y así sea recibida en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, abramos nuestra Biblia ahí en el Nuevo Testamento, la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo 8, estamos en la serie Arraigados en el Evangelio. Hemos iniciado desde el capítulo número 1 y ya hoy estamos llegando al final de este capítulo 8 y yo he titulado este mensaje Seguridad en Cristo versus responsabilidad cristiana. Hemos cantado, hemos alabado, Roberto nos ha compartido la palabra, Richard también al inicio. Estamos llenos de agradecimiento para con Dios por sus bondades, por tantas bendiciones. Y así es, mis hermanos. Pero lo que pretendo en este tema, el enfoque que quiero dar a este pasaje es el que el Señor tiene para nosotros. Que no solamente nos veamos a nosotros mismos, que no solamente veamos esas bendiciones para mi vida, para yo tener placer, paz, confort, seguridad, alegría y todo en función de nosotros. Es muy claro en la Escritura cuando dice que todas las cosas nos ayudan a bien, como nos predicó Roberto. Esto es a los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Es lo que quiero que nos enfoquemos ahora en todas estas grandes bendiciones con las que termina Pablo este capítulo 8. Nos enfoquemos en que es con su propósito. Hemos sido llamados, que es también un sinónimo de este término, es elegidos. Hemos sido elegidos por Dios de manera soberana y por su gracia y misericordia conforme a su propósito. Dios tiene un propósito en esa elección. Dios tiene un propósito al habernos escogido a través de Cristo, por medio de la fe, en arrepentimiento y entrega de nuestras vidas. Así es que vamos al pasaje, Romanos 8, y vamos a leer los versículos del 31 al final. Romanos 8, 31 al final. Y el pasaje dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, uno de los pasajes más conocidos de la Escritura, un pasaje en donde se presenta una conclusión para todo el argumento que se viene presentando. Algunos piensan que esta conclusión es de todo lo que ha dicho Pablo desde el capítulo 1 de Romanos. Otros estudiosos piensan que se debe solamente a lo que venía él compartiendo, hablando, enseñando acerca de este mismo capítulo 8. Pero entramos en los últimos argumentos que Pablo utiliza para asegurar a los creyentes que su proceso de santificación, fíjate bien, no puede fracasar. Es un tema de seguridad, por eso se llama seguridad en Cristo. Todo este pasaje de lo que habla es de que estamos seguros en Cristo, pero como les decía, no solamente seguros para nuestro bienestar, seguros para nuestra paz, seguros para nuestro gozo y alegría, seguros para nuestra salud, y todo así en función de nosotros, que también lo tenemos porque Dios es bueno y también nos bendice con todas estas cosas. Pero es más grande, es más alto, es más sublime lo que Dios nos está pidiendo, y todo lo que Él hizo es más sublime para solamente darnos a nosotros estas bendiciones y este bienestar y esta vida tranquila y en paz y a gusto. Vamos a enfocarnos en esto. Así es que el proceso, mis hermanos, de santificación que empezó con nuestra conversión no puede fracasar mientras que permanezcas en las manos de Dios el Padre, de Dios el Hijo y particularmente bajo la conducción, la guía del Espíritu Santo. Así es que, mis hermanos, en esta sección final sobre la santificación del creyente y la seguridad que él debe tener en ella, Pablo escribe aquí dos aspectos de la obra que Dios realiza en él: su llamamiento y su constante acción en favor del creyente. Es Dios quien nos llamó, es Dios quien nos eligió soberanamente y de forma individual, personal, a través del Evangelio de Jesucristo, ese tiempo aceptable, ese día de salvación que llegó a todos los que estamos hoy en Cristo Jesús, y también esa constante acción de parte de Dios a favor del creyente. Y termina con la seguridad de la victoria. Fíjense bien, dice Pablo aquí en el texto, en el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? De todo lo que viene diciendo Pablo, de toda esa vida en el Espíritu, de toda esa obra de Cristo en nosotros, que estamos unidos con Él en su muerte y en su resurrección para andar en vida nueva, de toda esa esperanza gloriosa de la que viene hablando Pablo, que Dios hizo
por amor, ¿cómo responderemos a Dios? Con esa obra tan grande, gloriosa, poderosa. Como les dije al principio, es difícil explicar con palabras todo lo que Dios nos quiere comunicar en este texto, porque ahí hizo Dios cosas grandes para ti y para mí, para nuestra seguridad, pero que tienen que ver con Él, con su propósito. Alguien ha dicho que Pablo concluye este capítulo insuperable con lo que podría llamarse un himno de seguridad. Os hemos cantado. Aquí hay músicos, el mismo Roberto, Willy, Víctor, muchos más son músicos. Yo no sé si lo hay, que este pasaje lo pudieran llevar al canto, porque es un himno de seguridad. Con todo lo que el apóstol ha dicho previamente en este capítulo acerca de la seguridad en Cristo, y en especial luego de las declaraciones culminantes que hace en los versículos del 28 al 30 que nos predicó Roberto, y que quedó claramente que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y nos hablaba el domingo pasado precisamente acerca de los que antes conoció el Señor, también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Los predestinó, a esos también llamó, a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Gracias a Dios por ese pasaje que recibimos el domingo pasado y que nos bendijo grandemente, y que pudimos ver ese poder de Dios, esa soberanía, esa gracia, ese amor, esa misericordia inmerecidas para nosotros. Parece que no queda nada por agregar después de estos textos. Sin embargo, este pasaje de cierre representa un crescendo de preguntas y respuestas acerca de cuestiones que algunos opositores quisieran interponer todavía. En el tiempo de Pablo había falsos maestros, había judíos y gentiles que se oponían, que presentaban argumentos en contra de la seguridad del cristiano, en contra de la seguridad de la salvación y de la vida eterna. Por eso Pablo, conociendo el tiempo que estaba viviendo y todos estos detractores, opositores, es que quiere dejar bien clara la seguridad que tenemos en Cristo. Y aunque los versículos del 31 al 39, que son los que vamos a ver, dan continuidad a su argumento en defensa de la seguridad, también adquieren el carácter de una declaración, mis hermanos, casi poética, de acción de gracias por la gracia de Dios. Todo lo que hemos leído ya en este pasaje y vamos a ir viendo, tenlo presentes, por la gracia inmerecida de Dios, en la cual sus hijos vivirán y se regocijarán por toda la eternidad, todas las cosas. Nuestro Dios es un Dios eterno, y quiero que recuerdes y sepas que todo lo que hace Dios lo hace con ese mismo carácter de eterno. Piensa que lo que Dios hizo por nosotros y para nosotros será para toda la eternidad. Levantemos nuestro corazón, levantemos nuestros ojos, levantemos nuestra mirada, como nos decía Roberto al terminar la cena del Señor. El Señor dice que todas las veces que comamos este pan y bebamos de este vino, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Estamos esperando la venida del Señor. Amamos la venida del Señor.
Estamos expectantes de su venida. Nos levantamos cada día. ¿Será este día? ¿Y cómo viviremos? Si te hubieran hablado a las 5 de la mañana, estabas bien dormido, te puedo asegurar, todos y todas, y te dijeran, el Señor viene este día al anochecer. Yo nomás quiero preguntarte, mi hermano, mi hermana, si vivirías igual. ¿Vivirías igual este día sabiendo con seguridad que el Señor viene a la noche? Claro que no. Nuestra vida cambiaría, ¿no es cierto? Haríamos lo que a lo mejor nunca hemos hecho, leeríamos lo que hemos dejado de leer, oraríamos, le hablaríamos a la gente, agarraríamos el teléfono, el coche para ir, para venir y llevar el Evangelio. Buscaríamos al Señor para ponernos a cuentas, para confesar todo pecado, todo error, toda falla, toda negligencia, toda omisión, ¿no es cierto? Y también dedicaríamos un tiempo abundante a la adoración, a la acción de gracias. Así es que tengamos presente que el Señor viene. Juan, después de la revelación que recibió de Jesucristo acerca de todo lo que es el cielo y todo lo que hay ahí, al terminar esa visión dijo, ven Señor Jesús, ven pronto. Tenemos que anhelar nuestro hogar celestial. Así que mis hermanos, en esta maravillosa sección de clausura, en este capítulo 8, los versículos, fíjate bien, del 31 al 34, se enfocan en el amor de Dios el Padre. Tenlo presente así. Y en los versículos del 35 al 39 se enfocan en el amor de Dios el Hijo. Esto nos recuerda la oración de Jesús como sumo sacerdote, en la cual ora a favor de los creyentes. Y oraba al Padre en Juan 17 y decía Jesús, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Qué tremenda oración de Jesús por ti, por mí y por cada creyente en Cristo. Jesús quiere que seamos amados de la misma manera que Dios le ama a Él. Jesús anhela y desea que estemos con Él en el mismo lugar que Él está, en la gloria. Por eso les digo que la palabra de Dios, gracias a Dios por este curso de mujeres, donde van a aprender a estudiar la palabra, porque basta venir a la palabra y estudiarla para levantar inmediatamente nuestro espíritu, nuestro corazón, nuestra visión, nuestra perspectiva a una dimensión vertical, a las cosas de Dios, a las cosas eternas, a las cosas que no son perecederas, no se van a destruir, no van a pasar, van a ser eternas. Alguien también ha denominado a este capítulo 8, si supieras los diferentes títulos que muchos estudiosos le ponían a este capítulo, es impresionante. Yo me gocé con todos ellos. Por falta de tiempo no se los puedo citar, pero sí al menos este que le han denominado el triunfo de la gracia. ¡Wow! ¡Qué título! A este capítulo 8 y especialmente en esta parte final, el triunfo de la gracia. Lo que vemos aquí en este pasaje del 31 al 39 es la gracia de Dios triunfando, llegando al final, donde nadie ni nada
ni ninguna cosa creada, ni lo alto, ni lo bajo, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, qué alivio indecible significa para ti. Si puedes estar hoy, a lo mejor algunos de ustedes están perplejos, tu alma está aturdida, estás afligido, te encuentras oprimido por el sentimiento de tu propia indignidad, has fallado o has pecado o has dejado de hacer algo que sabes que el Señor te pide, y angustiado debido también a algunos fracasos que has estado teniendo, al no poder vivir a la altura de sus grandes resoluciones. Saber que Dios te ve en Jesucristo, fíjate bien, y que al verte en tal situación te encuentras libre de toda condenación. Como nos decía Pablo al iniciar este capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Así es que es posible que exclames, pero yo me siento condenado, me siento culpable, me siento mal. Y este no es, sin embargo, el problema, mis hermanos. El problema no se trata de cómo te sientes, sino de lo que Dios dice. Tú y yo tenemos que venir a la palabra y saber en esa palabra de verdad lo que el Señor dice, lo que el Señor te está hablando, la seguridad que te está dando, no cómo te sientes. Esto es muy importante aprenderlo. Vamos a creerle a Dios y no importa si yo siento o no siento, el Señor me dice, me promete que Él me compró con su sangre, que yo soy suyo, que nada me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que soy más que vencedor. Yo le creo al Señor. Yo le creo a su palabra y quiero decirte y abrirte mi corazón, iglesia, que claro que en muchos momentos me he sentido así, me siento bien indigno, me siento bien sucio, bien pecador, he fallado, no estoy viviendo al nivel, a la altura que yo sé que el Señor quiere que viva como hijo suyo, como siervo suyo, claro que sí, te lo digo. Pero qué hermoso cuando el Señor nos enseña que Él nos ve a través de Cristo. ¿Y cómo nos ve entonces? Nos ve limpios, nos ve santos, nos ve sin mancha, nos ve justos. Eso es maravilloso. Empieza a vivir mirándote como el Señor te mira. Ya no vivas como mirándote a ti mismo, porque nos vamos a desalentar. Vamos a quitar delante de nuestros ojos a Jesucristo, quien es, ¿qué dijo Pablo? Quien es la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Así es que, mis hermanos, Él me ve y te ve a ti en Cristo resucitado, fuera del alcance de la condenación para siempre. Ya no hagas caso de tus pensamientos, ya no hagas caso de tus emociones. Créele a Dios, vive por fe. Debemos enfocarnos por el estudio de la palabra y vernos como Dios dice que Él nos ve. Vernos como Dios dice que somos ahora que estamos en Cristo. Yo no sé si esta tarde hay aquí algún creyente, alguna persona que tiene dudas, que está mirando su propia condición. Hoy el Señor quiere que tú quites la vista de sobre ti mismo y mires a Cristo resucitado.
quien para siempre jamás está alejado de la cruz donde lo pusieron tus pecados. A Cristo lo pusieron en la cruz nuestros pecados de cada uno de nosotros, y Dios lo castigó, Dios lo juzgó, Dios descargó su ira que era sobre ti, sobre mí, en Cristo, su Hijo. Y contémplale tú mismo que estás unido a Él. Fíjate bien, Él está exaltado a la diestra, y lo vamos a ver en el pasaje. Él está exaltado a la diestra de Dios. No es cualquier cosa cuando el texto nos dice esto, ¿sí? Eso es tremendo. El versículo 34, cuando nos dice: ¿quién es el que condenará? A Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Este estado de estar Cristo a la diestra de Dios es glorioso, porque habla y asume que ya resucitó Cristo, ya ascendió, está recibido en gloria, está a la diestra de Dios, y también intercede por nosotros. Así es que, mis hermanos, Él no se encontraría ahí si el problema del pecado no hubiera sido resuelto satisfactoriamente para la majestad divina. Por eso digo que es glorioso que diga: está a la diestra de Dios. Quiere decir que dejó tanto la justicia de Dios satisfecha como lo que demandaba la ley de justicia para nosotros. Cristo lo satisfizo plenamente, y por eso está sentado a la diestra de Dios. Y otras versiones dicen: a la diestra del poder de Dios. Así es que, mis hermanos, el hecho de que Cristo se encuentre allí y de que Dios te ve en Él es el testimonio más concluyente de que estás libre de toda condenación. El Señor pretende con este pasaje que tú y yo estemos seguros de nuestra salvación. Estemos seguros que ya no hay condenación para nosotros, porque eso es muy importante para nosotros, es parte de nuestra identidad, para que podamos vivir cada día cumpliendo ese llamado, ese propósito de Dios, llevando, una vida en santificación, una vida de victoria sobre el pecado, una vida fructífera y trayendo gloria y alabanza a nuestro Dios. Así es que fíjate que somos hechos cercanos a Dios, a ese Dios santo y justo, en Cristo Jesús. Como dice Pablo luego en otro texto, en otra carta, que nosotros que estábamos lejanos, que estábamos ajenos a los pactos y a las promesas, fuimos hechos cercanos. Vivíamos sin Dios, sin esperanza en este mundo, pero fuimos hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Imagínate, tenemos que tener estas verdades del Evangelio vivas para estar afirmándonos en ellas, para estarle dando gracias a Dios y bendiciéndolo, porque hemos sido hechos cercanos a Dios en Cristo Jesús, y todo problema de juicio queda resuelto para siempre, jamás puede ser presentado nuevamente. Así es que de este modo que seguimos adelante en paz en medio de la tribulación, asegurado el corazón de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, como nos explicaba Roberto. Esto introduce la porción final del capítulo y la sección de la epístola que divide esta gran porción doctrinaria, que es en realidad el resumen de todo cuanto hemos venido diciendo. Y conclusión maestra de la apertura de la justicia de Dios revelada en el Evangelio. Así es que, mis hermanos, el apóstol la presenta en dos subtítulos. En los versículos 28 al 34 tenemos Dios por nosotros, y en los versículos del 35 al 39 ninguna separación.
Qué tremendos pasajes tenemos aquí. Dios por nosotros. Y en los versículos finales, ninguna separación hay, ninguna, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero yo quiero comentar, antes ya de entrar en el pasaje, que vamos a ver solamente 5 puntos que nos da este pasaje para entender. Sí quiero comentar que la elección soberana de Dios para nuestras vidas, para la salvación, quiero que sepan que no solo es una doctrina maravillosa, sin embargo, no es un llamado al favoritismo, sino un llamado a ser un canal, un instrumento, una herramienta, un medio, fíjate bien, para la redención de los demás. Cuando leas o escuches acerca de la elección de Dios a tu vida, que Dios te ha elegido, piensa ahora en eso. Ya no nomás digas, qué bien, oh Señor, cómo es que te fijaste en mí para elegirme, para escogerme, y ahora estoy en Cristo y estoy perdonado y tengo la salvación y una vida nueva y la vida eterna, y ya puedo dormir en paz y comer con el don de disfrutar. Ya no vas a pensar solamente en eso. Ahora, cuando leas o escuches acerca de la elección, vas a pensar, Señor, gracias por haberme elegido para ser un canal, para ser un instrumento, un medio, para que muchos más también te puedan conocer a Cristo, puedan conocer esas buenas nuevas de parte tuya de salvación a sus vidas. Este es el enfoque, mis hermanos, que yo quiero que tengan de todo este pasaje. Si no, pues solamente vamos a estar pues muy contentos, muy agradecidos con el Señor por esta seguridad, por esta muestra de Dios tan grande que ha hecho para darnos esa seguridad, pero quedarnos en una actitud pasiva, en una actitud conformista, en una actitud donde no estamos viviendo de una manera agradable al Señor. Yo quiero que sepan que en el Antiguo Testamento el término de elección o elegido, cuando Dios elegía, por ejemplo, a los sacerdotes, cuando Dios elegía a los profetas, en el Antiguo Testamento tú encontrarás mucho esta palabra, elección. Dios elegía, Dios escogía, pero fíjate bien, era usado principalmente para el servicio. Y ahora no es diferente. Por eso te digo, no podemos pensar, Señor, me elegiste, gracias por ello, ya sé que es inmerecido y te doy las gracias, pero nada más ahí nos eligió para servirle. Esto es importante. En el Nuevo Testamento es usado principalmente para la salvación, la cual redunda en servicio. Te lo está diciendo el Señor de otra manera en el Nuevo Testamento. Dios te salvó no solamente para que digas, Señor, gracias, ya estoy perdonado, ya soy salvo, voy a la vida eterna, voy a estar contigo en la gloria, gracias por eso. Pero nos salvó para servirle. Hay que pensar y no servirle como querramos, como imaginemos, como decíamos. No, la Biblia nos enseña cómo Dios quiere que le sirvamos. Él nos ha llamado, nos ha dado dones, nos ha hecho miembros de su cuerpo, que es la iglesia en la tierra, y nos va a ir guiando si dependemos, como hemos visto en este capítulo 8, del Espíritu Santo, guiados por Él. Nos estará guiando para saber cómo descubrir los dones que tenemos, cómo usarlos para la edificación de la iglesia, cómo servir. Y eso es glorioso, mis hermanos. Esa vida de salvación que redunda en servicio es una vida que trae sentido, trae propósito, trae valor, significado. A diferencia de cómo vivíamos antes sin Cristo, todos los planes y todos
las percepciones que teníamos eran para esta vida. Todos los pronósticos que hacíamos para el futuro, planes y todo esto era solamente para lo terrenal. Sin embargo, en Cristo Dios dice que tenemos una vida que ya no debemos de vivir por las cosas que se ven. Porque las cosas que se ven son terrenales, son temporales, son materiales, van a terminar, van a desaparecer. Que vivamos por las cosas que no se ven, que son eternas, que son de Dios. Esa es la vida que hemos recibido también en Cristo. No solamente el perdón de pecados, no solamente la salvación, no solamente la vida eterna, pero una vida nueva que tiene esta capacidad para servir a Dios en su iglesia, para servir a Dios en su reino. ¡Qué privilegio! Todo esto inmerecido. La Biblia nunca reconcilia la aparente contradicción entre la soberanía de Dios y el libre albedrío de la humanidad, sino que las afirma a ambas. Así es que, mis hermanos, yo quiero que vayamos a estos 5 puntos que quiero compartir del pasaje. En esta sección final, el énfasis se hace sobre la seguridad del creyente. No necesitamos temer lo pasado, lo presente, ni lo futuro, porque estamos seguros en el amor de Cristo. Pablo presenta 5 argumentos para probar que no puede haber separación entre el creyente y el Señor. Es lo que vamos a ver y vamos al primero directamente. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero si Dios es por nosotros. Primer punto, Dios es por nosotros. El Padre es por nosotros y lo demostró dando a su Hijo Jesucristo, a su Hijo unigénito, no escatimándolo, no reteniéndolo, sino entregándolo por todos nosotros. El Hijo es por nosotros. En el 8:34, Cristo es el que murió, dice el versículo 34, y asimismo el Espíritu Santo lo vimos en Romanos 8:26, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Así es que, mis hermanos, Dios hace que todas las cosas obren a nuestro favor. Romanos 8:28, como ya lo vimos, y en su persona y providencia, Dios es por nosotros. Eso significa muchísimo en este versículo. Si Dios es por nosotros, tenlo siempre presente, Dios es por ti. Todo lo que venga a tu vida, bueno o malo, es por Dios, o sea, es de Dios por ti, está a tu favor. Si esto lo tienes presente, va a cambiar mucho tu mentalidad, tu perspectiva, tu ánimo. Dios es por nosotros, Dios es por ti siempre, en las buenas y en las malas, en las pruebas, en las tribulaciones, en la necesidad, en la enfermedad, en toda situación que venga a tu vida, Dios es por ti. Algunas veces nos lamentamos como Jacob. Allí en Génesis, nomás lo digo de paso, yo te voy a decir la cita, anótala, luego la puedes revisar, Génesis 42:36, pero algunas veces como Jacob, nosotros nos podemos lamentar y decir, contra mí son todas estas cosas, todas esas calamidades, problemas, situaciones, injusticias que le vinieron a Jacob. Jacob tenía la perspectiva equivocada. ¿Habrá alguien aquí que haya pensado así en alguna ocasión, en algún momento, en una prueba, en una injusticia, en un dolor, en una necesidad, en una enfermedad, en una mala noticia? Contra mí son todas estas cosas. ¿Recordarán otro personaje de la Escritura? Una mujer. Piensen.
Noemí dijo eso. Ella creía y pensaba que el Todopoderoso estaba contra ella. Había muerto su marido, sus 2 hijos, imagínate, una de las nueras se había ido, solamente se había quedado, Ruth, en fidelidad con ella. Ven qué importante es, mis hermanos, tener esta enseñanza correcta. Cuando todo realmente nos ayuda bien, Dios está por nosotros. La conclusión es obvia, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ese problema no es contra ti, esa necesidad no es contra ti, esa enfermedad no es contra ti, esa injusticia no es contra ti, está a favor tuyo, aunque no lo veas así. ¿Por qué? Porque Dios está por nosotros. El creyente necesita comenzar cada día reconociendo que Dios es por él. Así es que así hay que empezar a amanecer, mis hermanos. Apenas amanece el día, Señor, gracias porque tú estás por mí. Todo lo que voy a enfrentar en este día, esta semana, este mes, este año, todo es, Señor, por mí. Porque Dios es por nosotros. No hay que temer, porque su padre amante solo desea lo mejor para sus hijos, aunque tengan que pasar por pruebas para recibir lo mejor de Él, como Pablo lo entendió y nos decía Roberto cuando nos citó este pasaje. De buena manera, decía Pablo en su segunda carta a los Corintios, de buena manera me gloriaré más en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo lo comprendió muy bien. Y el Señor espera que tú y yo también lo comprendamos. Porque yo sé, dice el Señor en Jeremías 29:11, algunos sabrán el texto, a lo mejor hasta de memoria, y es hermoso. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el futuro que esperáis. Yo sé, otra versión dice, porque yo sé los planes que tengo acerca de vosotros, planes de bienestar y no de mal, para darles un futuro lleno de esperanza. Mis hermanos, los planes que Dios tiene para ti, para sus hijos, son planes de bienestar. Créele a Dios. Decide hoy, Señor, yo soy una persona que te cree todo a partir de ahora, Señor. No voy a hacer caso a mis pensamientos, a muchas voces que oigo por aquí, que oigo por allá, a mis emociones, a mis sentimientos. No, Señor, ante todo eso voy a oír tu voz, que me dice que Dios está por nosotros, que Dios está por mí, dice. Vamos al segundo punto, versículo 32, y dice: el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El argumento aquí va de lo menor a lo mayor. Mis hermanos, y cuando éramos pecadores, Dios nos dio lo mejor. Ahora que somos sus hijos, ahora que ya estamos justificados, imagínate, ¿no nos dará todo lo que necesitamos? Por eso necesitamos vivir en la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, nos dice el Señor. Jesús usó este mismo argumento cuando trató de convencer a la gente de que era una necedad, fíjate bien, preocuparse y temer. Porque les decía, si Dios cuida a las aves de los cielos, de las ovejas, de los lirios, que ni siquiera Salomón con toda su riqueza se vistió como uno de ellos, seguramente cuidará de sus hijos. Dice, de estas cosas tienen cuidado los gentiles, refiriéndose a los que no conocen a Dios. Pero tú y yo que conocemos a Dios, y no solamente lo conocemos, sino que Dios es nuestro Padre, no debemos de preocuparnos por el qué vestir, el qué comer, porque Dios tiene cuidado
de nosotros. Dios trata con los suyos sobre la base de la gracia manifestada en el Calvario. Es grandioso eso. Y no sobre la base de la ley, como se nos ha predicado a lo largo de esta serie. Dios da gratuitamente todas las cosas a los suyos. Y dice Jesús, porque al que tiene, le será dado más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, y otra versión dice, aún lo que piensa tener, le será quitado. Si tú ya tienes a Cristo, si tú ya tienes el fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo, y que eso habla de la gracia, es la base sobre la cual Dios quiere bendecirte. Es la base sobre la cual Dios te quiere dar todas las cosas que Él tiene planeadas en su propósito para ti. Vamos al siguiente punto, versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. Ni Dios mismo nos acusará, porque Él mismo nos justificó por medio de la fe en Cristo Jesús y nos ha declarado justos sin serlos. Para siempre nos ha declarado justos. Esto significa que no nos ha declarado justos en Cristo. Esto significa que nos ha declarado justos en Cristo. Fíjate bien, a Satanás le gusta o le gustaría acusarnos, como lo dice Apocalipsis 12:10, que Él es el acusador de nuestros hermanos, que va a presentar siempre, acusarnos delante de Dios por una u otra cosa que hacemos. Pero permanecemos justos en Cristo, mis hermanos. Entonces hay que enfocarnos en el versículo 33. Dios nos ha justificado. Somos los elegidos de Dios, escogidos y aceptados en Cristo por gracia y merecidamente. Seguramente Dios no nos acusará, ya que no nos ha justificado Él, ya que nos ha justificado, porque el acusarnos significaría que su salvación fuera un fracaso y aún estaríamos en nuestros pecados. Dice Pablo a los Efesios en el 1:6 que fuimos aceptos en el amado, con mayúscula. Dios nos aceptó en el amado, Dios nos aceptó en Cristo. Y dejarnos de aceptar a nosotros sería tanto como dejar de aceptar a su Hijo, y eso nunca va a pasar. La palabra de Dios, el testimonio de la palabra de verdad nos da seguridad, y tú y yo tenemos que estar seguros y poder unirnos a Pablo cuando dice, y estoy seguro. Si tú pudieras ver todos los pasajes donde Pablo expresa esto, son muchos, aquí mismo en este pasaje. Dice en el 38, por lo cual estoy seguro. Ahí está. Pero hay más pasajes donde Pablo dice, y estoy seguro, yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito, lo que le he confiado para aquel día. Así es que, mis hermanos, la comprensión del significado de la justificación trae paz a nuestros corazones, y a lo largo de esta serie hemos estado hablando en un texto, en otro, en un pasaje, en un capítulo acerca de la justificación. Era la carga que teníamos Roberto y yo como pastores de esta iglesia, y hemos orado y oramos para que Dios abra los ojos de su entendimiento y puedan comprender, como les estoy diciendo aquí, el significado de la justificación, porque va a traer paz a tu corazón. Una paz que trasciende, una paz que te fortalece, una paz que te anima, una paz que te levanta en medio de cualquier situación que tú estás viviendo, porque es la paz del Señor y es la paz que deriva de la justificación de Cristo por la fe, por su sangre derramada en la cruz. Dios declara al pecador justo en Cristo cuando cree. Y esa declaración nunca cambia.
Nuestra experiencia cristiana cambia de día en día, pero nuestra justificación nunca cambia. Y podemos estar seguros. Podemos acusarnos a nosotros mismos y otros pueden acusarnos, pero Dios nunca nos acusará, porque ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Cristo ya pagó la pena y nosotros ya estamos seguros en Él. Por eso dice también el escritor de Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. La sangre de Cristo sigue vigente. Sigue teniendo poder para limpiar nuestras conciencias de toda culpa, de toda indignidad, de todo fracaso, ¿no es cierto? Ay, nos culpamos, ¿y por qué? No puede ser. Sí puede ser, mis hermanos. Pero tenemos la sangre de Cristo que limpia nuestra conciencia. Y vamos al siguiente punto. Y es el penúltimo, el cuarto punto, versículo 34. ¿Quién es el que condenará a Cristo? Es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Este siempre ha sido un texto de los preferidos entre muchísimos míos de la Escritura, porque en un solo texto está toda la obra de Cristo gloriosa. Imagínate lo que dice aquí. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Te dice que Cristo murió en la cruz, tomando tu lugar, cargando tus pecados, pagando por ti, recibiendo la ira de Dios, ¿sí? El juicio, la condenación que tú merecías, Cristo la recibió porque Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. ¿Qué podemos aprender aquí? Entonces, cuarto punto, Cristo intercede por nosotros. Quiero enfocarme en este texto a esa parte porque en mi trato con muchos creyentes de la iglesia me doy cuenta que tienen poco conocimiento y tienen una poca de relación con el Cristo que no solamente es tu Salvador y tu Señor, tu Redentor, pero es también tu sumo sacerdote. Y esa función de Cristo como sumo sacerdote es gloriosa, es poderosa, la necesitamos conocer. Necesitamos saber que tenemos un sumo sacerdote a la diestra de Dios con poder, intercediendo por nosotros cada día, continuamente, día y noche, para que tú y yo sigamos siendo salvos, porque no solamente hemos sido salvos de la condenación, seguimos siendo salvos en la vida, ante cada oposición, ante cada tribulación, ante cada problema, ante cada necesidad, ante cada ataque de Satanás. Tenemos salvación en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote, Cristo Jesús, que traspasó los cielos para que retengamos tú y yo nuestra profesión, dice Hebreos. ¿No es cierto? 4:14, si lo quieres anotar. Así es que una doble intercesión guarda al creyente seguro en Cristo. Vimos aquí en Romanos 8, 26 y 27 que el Espíritu Santo intercede por nosotros, ¿no es cierto? En nuestra debilidad, el Espíritu Santo, que es Dios, intercede por nosotros, pero aquí vemos que el Hijo de Dios intercede. El mismo Salvador que murió por nosotros está ahora en el cielo, sentado a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros, por ti y por mí.
Mis hermanos, me quiero deshacer diciéndote esto para que sea comprensible, para que lo recibas en fe y digas, Señor, qué tremendo. Oramos al principio para que el Señor diera la gracia, para que yo pudiera comunicarlo y para que ustedes pudieran recibirlo. Fíjate bien, como nuestro sumo sacerdote nos puede dar la gracia que necesitamos para vencer las tentaciones. Yo no sé si hay alguna persona aquí que constantemente está siendo derrotada, vencida en la tentación. Ante un mundo lleno de tentaciones y de invitaciones, y cada vez es más fácil pecar hasta con el teléfono, un dispositivo, esto, lo otro, tantas cosas, tanta facilidad. Pero también las tentaciones no solamente como eso, pero también estamos claudicando ante las pruebas. Nos desalentamos, nos desanimamos y decimos, ay, otra prueba, ya vino, ya no puedo. No es cierto, pues quiero que sepas que como sumo sacerdote nos puede dar la gracia que necesitamos para vencer la tentación, las pruebas, los problemas, las necesidades, la enfermedad, la desesperación, la angustia, la injusticia, alguna persecución, cualquier cosa que estamos enfrentando. Como Dios es por nosotros y Cristo intercede por nosotros, nos da la gracia que necesitamos también para derrotar al enemigo. Nos dice Pablo a través de su carta a los Filipenses que, más bien a los Colosenses, cuando dice que Cristo triunfó en la cruz y venció a los principados y a las potestades. En el capítulo 2 de Colosenses, triunfando sobre ellos en la cruz. Nuestros enemigos, todos, incluyendo a Satanás, la muerte, el pecado, están vencidos. Cristo ya triunfó sobre ellos en la cruz. Esa cruz de Cristo es gloriosa. Es la muestra del amor de Dios por ti y por mí. Y basta mirar a la cruz, centrar nuestra vida en el poder de la cruz para levantarnos con ánimo, con fuerza, en fe, en fortaleza, para alabar a nuestro Dios y dar gracias y llevar una vida de impacto, una vida de influencia, una vida fructífera, una vida abundante que nos satisfaga y traiga gloria a Dios. Es lo que dice Hebreos. Por tanto, teniendo tan gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. También intercede por nosotros como nuestro abogado que puede perdonar nuestros pecados y restaurar nuestra comunión con Dios. Imagínate, como dice Juan en su carta, 1 de Juan 2, 1 y 2, hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él le da propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Abogado tenemos a la diestra de Dios. Cada vez que viene Satanás y nos acusa, y Jesús dice, sí, pero yo ya pagué, Padre. Ya no debe nada. Tenemos un abogado, un defensor, que es Cristo Jesús, resucitado, glorioso, poderoso, a la diestra de Dios, para restaurar nuestra comunión con Dios, que se pierde por nuestro fracaso, nuestro error, nuestra caída, nuestro pecado. Pero tenemos abogado que nos defiende e intercede por nosotros para que sea restaurada nuevamente lo que más anhelamos, nuestra comunión con Dios, ¿no es cierto? Y intercesión significa que Jesucristo nos represente ante el trono de Dios. Y no tenemos que
representarnos a nosotros mismos. ¿No es cierto? Aquí en la tierra a veces piensas en tu compadre o en tu comadre o en un amigo o en un candidato para que te represente ante otra persona, para que, como decimos por ahí, sea una palanca, ¿verdad? Mis hermanos, te voy a decir algo. Los hijos de Dios no necesitamos palancas, porque tenemos la más grande palanca, que es Jesucristo, que está a la diestra de Dios. Así es que, mis hermanos, no solo somos salvos por su muerte, sino que también somos salvos por su vida, como les decía. Somos salvos por su muerte porque Cristo murió por nosotros, pero somos salvos por su vida porque Cristo es nuestro sumo sacerdote que está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, y esa intercesión nos hace ser salvos en la vida. Y tenemos un pasaje tremendo en Hebreos 7:25, cuando dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese es Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Hebreos 7:25. Él ya vive siempre para interceder por nosotros. Todos conocemos la vida de Pedro por el Evangelio. Pedro pecó contra el Señor no una vez, sino 3 veces lo negó, sabemos esto, pero fue perdonado y restaurado a la comunión por causa de Jesucristo. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Lucas 22, 31 y 32. Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros, un ministerio que garantiza, mis hermanos, nuestra seguridad. Él te está diciendo hoy: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, no falle. ¿No es cierto? Es algo que anhelamos los hijos de Dios. No queremos que nuestra fe falle, no queremos que nuestra fe falte en el momento de la prueba, de la necesidad, del problema, ¿no es cierto?, de la angustia. Y finalmente vamos a los versículos 35 al 39 y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este quinto y último punto nos vamos a enfocar: Cristo nos ama. En los versículos 31 al 34, Pablo demostró que Dios no nos puede fallar. Pero es posible que nosotros sí le fallemos, ¿no es cierto? Suponte que venga una gran prueba a tu vida o tentación y que falles. ¿Y luego qué pasa? Pablo trata el problema en esta sección final y explica que nada nos puede separar del amor de Jesucristo. Esa falla, esa falta, esa caída, nada te puede separar del amor de Jesucristo. Así es que, para comenzar, Dios no nos protege de las dificultades de la vida, y tienes que saberlo, porque las necesitamos, mis hermanos, para nuestro crecimiento espiritual. Las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba carácter aprobado, y nos da esperanza, ¿no es cierto? Dice Pablo aquí mismo en Romanos 3 al 5. Y nuevamente en Romanos 8:28 Dios nos asegura que las dificultades de la vida obran no en contra de nosotros, sino a nuestro favor. Nos
explicaba con toda claridad Roberto este pasaje tan tremendo. No es que todas las cosas nos ayuden a bien porque siempre nos van a salir bien las cosas o Dios va a hacer y a intervenir para que todo finalmente resulte para nuestro bien. No es eso, sino que aún las cosas malas, Dios tiene el poder y la gracia para usarlas para que nos ayuden y nos beneficien y cumplan un propósito, cooperen para nuestro bien, que es el bien de Dios, dentro de su plan y propósito. Así es que, mis hermanos, estamos llegando al final y Dios permite que vengan pruebas para que las usemos para nuestro bien y para su gloria, como ya hemos visto. Ya no me voy a extender en esto porque lo hemos dicho una y otra vez. Sobrellevamos pruebas por su causa, dice el versículo 36, como está escrito, por causa de ti. Piensa en eso. Ahora todas las pruebas, todos los problemas, todas las situaciones, Señor, son por tu causa. Tiene sentido, tiene propósito, tiene significado, tiene valor, tiene trascendencia. Y siendo así, ¿será posible que nos abandone si es por su causa? Claro que no. Más bien, está más cerca de nosotros cuando pasamos por las dificultades. Piensa en eso, cuando vienen problemas, dificultades. Oh, Señor, estás más cerca. Si tuviéramos aquí a los 3 hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, después de que estuvieron en el horno de fuego y los pasáramos aquí a dar testimonio, ¿qué nos dirían? ¿Saben qué, mis hermanos? Ha sido glorioso estar en el horno, quiero volver otra vez. Porque Jesús estuvo ahí con nosotros, Jesús estuvo real, estuvo paseando con nosotros. Mira, no nos quemamos los vestidos, nada, el cabello, solamente las cuerdas con las que estábamos atados. Más bien está más cerca de nosotros cuando pasamos por las dificultades. Además nos da el poder para vencer, dice el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, si vieras las diferentes versiones y lo que se refiere a más que vencedores, doblemente vencedores, super vencedores, hay muchos sinónimos con respecto a esto, porque somos más que vencedores. Fíjate bien, por medio de Cristo Jesús, literalmente somos super vencedores. Nos da victoria sobre victoria. No tenemos que temer a la vida, ni a la muerte, a las cosas presentes, ni a las venideras, porque Jesucristo nos ama y nos da la victoria. Esta no es una promesa, fíjate bien, con condiciones adicionales como la mayoría de las promesas del Señor que tienen una condición. Aquí no hay ninguna condición adicional. Si haces esto, Dios hará aquello. Hay algunas promesas, no tengo todo el tiempo para hablar en detalle. Esta seguridad en Cristo es un hecho establecido y la reclamamos porque estamos en Cristo. Nada nos puede separar de su amor. Debemos creer esta gran verdad y regocijarnos en ella. Nada, ni nadie, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Así es que, mis hermanos, un repaso de este maravilloso capítulo muestra que el creyente es completamente victorioso. Somos libres de condenación porque Cristo murió por nosotros y tenemos su justicia. Somos libres de la derrota porque tenemos a Cristo que vive en nosotros por su Espíritu y compartimos su vida. Somos libres del desaliento porque Cristo viene por nosotros y compartimos su gloria, como lo decíamos ahorita. Cristo viene por nosotros y estaremos compartiendo su gloria por la eternidad. Y somos libres de temor porque Cristo intercede por nosotros y no podemos ser separados de su amor, ni ninguna condenación, ni ninguna obligación, ni ninguna frustración, ni ninguna separación. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Yo no sé si tú has oído o has leído algo de Karl Barth. Es uno de los teólogos más reconocidos de esta era, de este tiempo. Y él fue a dar una charla a un grupo de estudiantes de teología y le hicieron una pregunta a este gran teólogo, Karl Barth. En una oración, dinos qué dice la Biblia. Y todos esperaban una tremenda respuesta profunda, teológica, porque es un gran teólogo. Y les dijo: yo sé que Cristo me ama, bien lo sé, porque la Biblia dice así. Y todos, ¿qué? Imagínate, eso fue lo que él respondió. Mis hermanos, no vayamos a las profundidades. Hay que saber que Cristo nos ama y saberlo bien, porque la Biblia dice así. Amén. Y finalmente termino recordando las palabras de Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3, cuando Jesús dice a los suyos, y espero que te bendiga y te aliente estas palabras de Jesús hoy, cuando dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esa es nuestra morada, esa es nuestra gloria futura, esa es nuestra seguridad en Cristo. Pero si hay aquí alguna persona que todavía no está en Cristo, como preguntaba Roberto para participar de la cena del Señor, estas mismas palabras te dicen: voy pues a preparar lugar para vosotros. Ese lugar en el cielo es para gente preparada. Y la preparación es oír el Evangelio y creer, arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón a Dios, poner tu fe y tu confianza en Jesucristo. Así es que si quieres estar seguro de que cuando cierres tus ojos con el último latido de tu corazón, los vas a abrir en una mansión que Jesucristo fue a preparar, hoy, ahí donde estás, puedes arrepentirte. Si estás oyendo la voz del Espíritu Santo, arrepiéntete de tus pecados, pon tu fe completa y únicamente en Cristo Jesús, en ese sacrificio en la cruz, y entrégale tu vida y dile que quieres que te perdone y te salve y que sea el Señor y el Salvador de tu vida ahora mismo, y que le seguirás cada día y por siempre. Y estarás seguro de que irás a esa morada en los cielos. Vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.